Este episodio es presentado por Keep It Digital. Damos vida a tus ideas. Descubre cómo podemos ayudarte en www.keepit.digital. Me escapé de mi casa para estudiar. No me fui antes porque pues tenía mis hermanitos chiquitos. Cuando mi mamá se murió, uno tenía 2 años y uno 11 meses con síndrome de Down. Entonces pues no era fácil dejar a los hermanos, ¿no? Necesitamos mujeres en la ciencia que entiendan nuestros problemas y que tomen medidas para que realmente podamos prosperar. Nuestros tiempos biológicos son distintos a los de los hombres y hemos ido actualizando para los hombres el sistema educativo y hemos dejado de lado las necesidades de las mujeres. La ciencia ofrece retos y si las mujeres buscamos trabajos que nos ofrezcan retos, no imposibles, no triviales, difíciles, vamos a estar contentas. Ellas brillan. Aquí nos escuchamos, nos conocemos y reconocemos, conversamos de lo que nos apasiona y lo que nos incomoda. Tejemos redes entre nosotras, porque cuando una brilla, brillamos todas. Bienvenidas. Ellas brillan. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Ellas brillan. En esta ocasión estamos muy emocionadas de poder estar con la doctora Julieta Fierro, que nos permitió venir a platicar con ella. Es muy reconocida, pero quiero leerles un poco de su trayectoria. Julieta Fierro es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ocupa la silla número 25 de la Academia Mexicana de la Lengua y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias y aquí un dato importante es que solo 14 mexicanos han formado parte de esta institución. Muchísimas gracias por recibirnos, doctora Julieta. Pues gracias a ustedes por venir. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes. Son unas chicas lindas. Muchas gracias. Nosotros estamos muy, muy felices de que haya aceptado formar parte de este proyecto que, como platicábamos previamente, es un proyecto que busca inspirar a otras mujeres a realizar sus sueños, ¿no? Y a lograrlos pese a las dificultades. Por eso esta conversación hoy va más dirigida a conocer a Julieta, la mujer, y cómo ha logrado ser una mujer tan exitosa y reconocida y ocupar estos lugares que difícilmente habían estado para las mujeres. Entonces, pues, si le parece, empecemos por la infancia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo la vivió? ¿Y hubo algo que le empezara a marcar el camino de la ciencia? Mi infancia fue más bien tristona, porque pues en la casa había problemas, pues como en todas las casas. Y pues yo siempre estaba un poco triste. Además se murió mi mamá cuando yo era niña. Yo creo que lo que me marcó para la ciencia fue, bueno, yo quería ser hada, porque eso de tanto sufrir en la humanidad me dolía mucho, yo quería tener una varita mágica. Iba a un colegio francés, entonces sacaba siempre 0 en francés y me castigaban, pero sacaba 10 en matemáticas, entonces, y había libros en mi casa, muchos libros. Como tengo dislexia, me costó mucho trabajo leer, pero sí podía ver las imágenes de las cosas de ciencia. Y mi papá compraba muchísimos libros. Y eso me enseñó a leer, pero además a enamorarme de la ciencia. Así es que pues fue así. ¿A qué se dedicaba su papá? Era médico militar, era endocrinólogo. Y aprendió, pues estudió en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mandaron a los médicos militares de Estados Unidos a aprender a ser especialistas. Y cuando regresaron, pues eran médicos muy bien formados que tenían permiso de importar medicamentos novedosos a Estados Unidos para sus pacientes. Y eso le ayudó mucho a él a ser buen médico. Yo, antes de estar aquí, también leí que él le mostró en una noche, ¿no? Un cometa
¿Fue un cometa el que le mostró? Ah, sí, yo debe haber sido muy chiquita porque me cargó, me acuerdo, y me enseñó por la ventana un cometa y bueno, fue una cosa fascinante ver la estrella con su colita. Y sí se veía... Sí, así como de como lo imaginamos. nacimiento, como de nacimiento. Pues la ciudad era muy pequeña, las noches eran muy oscuras, sí, así, como de dibujito de texto. ¿Y a él le gustaba la ciencia? Muchísimo. Él fundó un laboratorio en la médico militar porque parte de la idea de este esfuerzo que hicieron los norteamericanos con México fue montar laboratorios de investigación y por eso se fundaron estos hospitales nacionales como el Hospital Infantil, el de Nutrición, el de Cancerología. Todos esos hospitales se hicieron con la idea de hacer investigación y siguen con esa mística. Yo sé que la palabra es mala, pero sí siguen queriendo hacer investigación y formar a buenos especialistas. Pues eso es importante para el país, ¿no? Por supuesto, hay países como Israel que le han apostado a la ciencia. Dijeron, nosotros tenemos que hacer esto porque era un país desértico, pobre, y dijeron, ciencia. Y un porcentaje inmenso del PIB se fue para la ciencia. Y bueno, por supuesto, hay muchos judíos en el extranjero que han prosperado y les dieron dinero, pero montaron empresas de investigación y ahora tienen el PIB más alto del mundo. Cada habitante gana más que cualquier otro país del mundo y además es un desierto Israel. Pues desalan el agua de mar, exportan agua dulce y exportan comida porque tienen invernaderos. Es decir, la apuesta que le hicieron a la ciencia fue extraordinaria. Y eso está pasando con China ahora. Va a haber un corredor cerca de Hong Kong de puras industrias de alta innovación. Así que yo creo que es importantísimo que México invierta en educación de calidad desde la primaria, que a los niños realmente les enseñen de veras a pensar, nada memorístico, todo de frontera, y que además México invierta más en ciencia y tecnología, si no nos vamos a quedar extremadamente rezagados. Y se necesitan mujeres en la ciencia, porque nosotras tenemos problemas que no tienen los hombres. No es que sean malos, pero no se les ocurre que nosotras tenemos dificultades, por ejemplo, fisiológicas muy distintas a las de ellos. Y entonces, por eso necesitamos más mujeres en la ciencia. Como ejemplo de la vida real, por ejemplo, los arquitectos diseñan los tamaños de los baños igual de las mujeres que los hombres. Y eso es una tontería inmensa. Nosotros somos más complicadas. Necesitamos un cubículo, necesitamos cambiarnos. Si llevamos un bebé, necesitamos poner el bebé en algún lado. Si llevamos nuestra bolsa, la tenemos que colgar. Fui a Bellas Artes a una ópera sensacional que se llama Cuitláhuac. Hice 2 filas larguísimas para entrar al baño. Y como soy de tercera edad, necesito pasar al baño. Los problemas médicos ni se diga. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo sufren de problemas menstruales. A muchas niñas en comunidades indígenas, cuando empiezan a arreglar, las sacan de la escuela. La menopausia, eso no se habla, ¿no? Eso es, ay, ¿no? ¿Quién sabe qué les pasa a las mujeres? Así es que mientras no haya mujeres en la ciencia, nuestros problemas no se van a solucionar. Sí, es muy complejo. Ahora, justo también platicando con una urbanista, decía también que la ciudad no está pensada para mamás o para discapacitados, y ahora que tengo a mi bebé me cuesta muchísimo caminar con él en una carriola, no se puede. Ir a un centro comercial, a un restaurante, no se puede porque no hay cambiadores. No hay cambiadores tampoco del lado de los hombres. No hay lugares para amamantar. Estuve el año pasado en Medellín, Colombia, viviendo unos meses porque estudiaba la maestría, y la cultura ahí está cambiando. O sea, ahí ya había más espacios para poder tener a tu bebé, poderle dar de comer, poderlo cambiar, y en México no los hay. O sea, sí es bien complicado aún ser mujer, aunque el tiempo haya cambiado y hoy hablemos más de mujeres, no es fácil. Sí, en la nueva ley de ciencia y tecnología se aprobó el lenguaje, se usó el lenguaje que se separa, ¿no? Los niños y las niñas, los presidentes y la presidenta, pero no hay ni una sola medida para que las mujeres podamos prosperar. Es decir, en los centros de trabajo y de investigación no hay guarderías.
los hospitales gringos, tú estuviste. Hay guardería en el hospital a la que tienen acceso todos, los enfermos, los médicos, las afanadoras, hombres y mujeres. Y eso hace que el trabajo hospitalario sea mucho más ágil, porque todos están más tranquilos, su bebé está ahí o su niño chiquito está ahí. Y en México las mujeres forcejeamos muchísimo con eso. Así que necesitamos mujeres en la ciencia que entiendan nuestros problemas y que tomen medidas para que realmente podamos prosperar. Claro. Y justo hablaba de la educación y regresándonos un poquito a eso, ¿cómo le tocó vivir la educación antes? Yo creo que, no sé si fue su caso, pero era difícil que a las mujeres se les diera la oportunidad de estudiar. ¿Para usted fue fácil? Ya no estaba su mamá, papá era quien se hacía cargo. ¿Fue fácil que tuvieran la oportunidad de estudiar? No, mi papá a mi hermana no la dejó entrar a UNAM porque era un sitio de perdición. Y a mí me dejó entrar porque dije que quería estudiar física y pensó que iba a reprobar y me iban a expulsar. Lo que no sabían es que la UNAM es otro universo y no manda calificaciones a los papás ni tienen que firmar nada. Pero finalmente me escapé de mi casa para estudiar. No me fui antes porque pues tenía mis hermanitos chiquitos. Cuando mi mamá se murió, uno tenía 2 años y uno 11 meses con síndrome de Down. Entonces pues no era fácil dejar a los hermanos, ¿no? Pero se puso la cosa tan difícil que me escapé. Me ayudó el novio del momento. Me escapé con mi plancha de vapor, que era, porque sí sabía yo coser y necesitaba una plancha de vapor y mi ropa en una sábana y vámonos. Literal a una se casa fue de huéspedes. Sí. ¿Y cómo reaccionó su papá? Pues como ya mi hermana se había ido antes, pues ella la buscó y yo ya por mí ya igual se sintió liberado. Y esto no, fue pobre para... de mi papá, no, sí, realmente sí se la pasó. Claro. Sí. ¿Cuántos hermanos eran? 4? 5. Sí. 3 grandes y luego los 2 bebés. Y usted es justo la mitad. Yo soy la segunda. Ah, la segunda. Sí. Muy mi bien. hermana estudió en la Iberoletas, que no quería, ella quería ser bióloga. Sí, mi papá era un hombre difícil. Pero al mismo tiempo luminoso, o sea, pues muchas personas son así, ¿no? Y creo que también fue parte de la generación, ¿no? O sea... Sí, no se estilaron. Sí, era complicado. Sí, pero me tocó mucha suerte. Mira, en primer lugar había anticonceptivos y eso ya nos dio mucha libertad a las mujeres. No, es innegable que eso fue. Después era la época de los hippies, amor y paz. Bueno, todavía no me he visto como un hippie. Era la época del comunismo. Se pensaba que sí iba a funcionar, que sí íbamos a tener todos derechos a buena educación, a una vivienda digna, a servicios básicos, a salud. O sea, esa utopía pensábamos que era posible. O sea, pero bueno, falló, ni modo. Así pasa con las utopías. Y fue el movimiento estudiantil del 68, fue una revolución. Y los jóvenes durante las revoluciones no entienden muy bien qué está pasando, pero sienten que eso es su causa. Y mi causa fue pues la libertad. Claro. La libertad. Y pues desde entonces soy una rebelde. ¿Tuvo alguna participación en el movimiento? No, solo repartía volantes. Yo no entendía muy bien de qué pasaba. Pero me vestía como obrero. Sí. Pero sí hizo dueña de la causa. Sí, por supuesto, y fue mi libertad de todo, ¿no? Sí, fue un gran... ¿Y cuando se va con su novio, fue ya cuando iba a la universidad? Sí, ya estábamos los dos, él estudiaba ingeniería química, que luego me casé con él, y después yo estudiaba física, sí. Cuando mi madrina se enteró que vivía en una casa de huéspedes, me invitó a vivir a su casa, porque 2 de sus hijas se metieron de monjas y tenía espacio en su casa. Entonces nos invitó a vivir a mi hermana y a mí a su casa. Y eso fue una maravilla. Sí, siempre la voy a querer mucho por esa super ayuda que me dio. ¿Ella tuvo alguna influencia en empoderarla, en animarla? Pues mira, era oaxaqueña. Entonces tenía esta cosa de los oaxaqueños, de esta bondad infinita, de estas sonrisas extraordinarias, de esto del cuidado al prójimo,
del amor a la vida, y era muy simpática y muy agradable. Entonces sí, pues tuvo una gran influencia en mi vida. Qué maravilla. ¿Y ahí hizo la universidad? Esto solo un año después ya me fui a una casa de huéspedes y ya, pero trabajaba de intérprete simultánea, como hablaba pues varios idiomas. ¿Francés logró hablar bien en algún momento? Sí, hablo bien francés. Sí, acabo de estar el 14 de julio en la Embajada de Francia. Como ya soy florero público, me invitan a esas cosas. A todo, Estuve y canté el himno francés y todo. ¡Ay, qué emocionante! Y bueno, y luego cómo se perfila hacia la ciencia. O sea, decide estar en la UNAM. También tuve oportunidad de leer que encontró un letrero por ahí sin querer, pero ¿fue solo el letrero o qué la inspiró a ir por la ciencia? Bueno, había el letrero, sí, carrera de astrónomo, y dije, ay, eso es lo mío. Y como yo trabajaba y estudiaba, me iba despacio en la carrera, lo cual es una maravilla la UNAM, o sea, realmente forma gente de calidad, y si uno tiene dificultades no te niegan la educación. Y solo tomé 2 materias de astronomía, las 2, y pues me enamoré ahí, dije, esto es lo mío para siempre. Uno de mis maestros, Manuel Peinbert, pues es de los grandes científicos del mundo. O sea, ha aportado cuestiones básicas para entender el origen y la evolución del universo. Y el otro profesor fue Eduardo Schmitter. Él ahora se fue a África a catequizar a la gente y nos daba clase en la noche. Éramos muy poquitos alumnos en la Facultad de Ciencias en esa época. Para abrir un grupo se necesitaban 5 alumnos, pero los se iban evaporando. Hubo materias que yo fui la única alumna que terminó. El laboratorio de física 3 y electrónica. Y con Eduardo terminamos 3, empezamos 5. Y era en la noche en su cubículo la clase y había tarántulas vivas, sueltas en la oficina. Una se llamaba La Nena. Entonces uno veía el cielo y estaban las tarántulas ahí. ¿Pero eran de él? Sí, eran de él. Y Eduardo decidió irse a catequizar al África. Y cuando yo era funcionaria de la Unión Astronómica Internacional, le conseguí un telescopio y le dije, te voy a mandar un telescopio. Empezaba el internet, ¿no? Y me dijo, no, porque es tan pobre el lugar donde vivo, que no hay electricidad, pero además si ven que llegan cajas, pues se las van a robar. Y no van a saber ni qué son. Y ya no lo mandó. Ya no lo mandé a Cuba, creo, ya no me acuerdo. Y entonces estudia, y ¿qué tal fue entrar al mundo laboral? ¿Fue fácil? No, pues era fácil, porque había pocos maestros. Yo entré al primer semestre y ya me invitaron a dar clase. Entonces ya empecé dando clase en la facultad de ayudante de profesor, y después Manuel me invitó a ser ayudante de investigador. Y ya desde entonces, por eso tengo una antigüedad de 53 años en la UNAM. Sí, yo solamente una vez en mi vida he pedido trabajo. Fui a una prepa, que ya no existe, la Margarita de Escocia, para ver si podía dar clase, nada más por curiosidad, y me dijeron que no. Yo estoy seguro que se arrepintieron toda su vida. Toda la vida, sí. No, yo le agradezco a todas las escuelas donde he estado, porque bueno, ir a la escuela es importantísimo. Importantísimo. Ellas brillan. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el número total de estudiantes matriculados en el área de ciencias físicas, químicas y de la Tierra es de 37.681. De estas cifras, solo 14.640 son mujeres, lo que representa un porcentaje de 38% aproximadamente. Sin embargo, el número de egresadas de este campo es significativamente menor, con un total de 2.326. Es decir, solo el 6% del total de la matrícula que ingresa. Ellas brillan. También tuve oportunidad de leer acerca de que decía que cuando usted estaba en los laboratorios de investigación ni siquiera había baños, ¿no?, para mujeres, y que eso a veces hacía que ellas no quisieran estar en los laboratorios. En los observatorios astronómicos. A muchas mujeres no las dejaban ir a los observatorios astronómicos, incluso en Estados Unidos. Y la Unión Astronómica Internacional, la primera vez que decidimos hacer un
una reunión de mujeres, nos prohibieron hacerla y la hicimos. Y fuimos las poquitas mujeres astrónomas del mundo y el único astrónomo negro que existía en la época. Y bueno, lo recibimos con unos aplausos. No, antes de que se acabara esta transmisión, yo quisiera insistir en que necesitamos mujeres en la ciencia. Y para lograrlo necesitamos las mujeres aprender a pedir ayuda. Necesitamos que los posgrados se alarguen para nosotras, para que podamos tener hijos cuando somos jóvenes, porque no podemos empezarlos a tener a los 50 años, no podemos. Y para ser científico tienes que hacer un posgrado. Necesitamos que nos paguen guarderías buenas, de calidad, que estemos tranquilas, o una trabajadora doméstica, la figura de la nana en México es extraordinaria, o que un familiar nos ayude, pero que le paguen. Es decir, necesitamos pedir ayuda y necesitamos que se prolonguen nuestras estancias educativas, porque nuestros tiempos biológicos son distintos a los de los hombres y hemos ido actualizando para los hombres el sistema educativo y hemos dejado de lado las necesidades de las mujeres. Además, ser científico implica tomar retos en la vida. Para ustedes llegar aquí estaban nerviosas, cómo recibir a la doctora, les prepararon con mucho cuidado esta programación, vinieron, llegaron a tiempo, trajeron un guión, ensayaron, pero ahorita están felices porque salió bien y fue un reto. Es decir, asumir retos difíciles produce felicidad. Ustedes tuvieron el reto de hacerme un regalo. ¿Y qué le gustará? Y le atinaron las dos, que sí le trabajaron mucho. Pero miren sus sonrisas ahora. Es decir, la ciencia ofrece retos. Y si las mujeres buscamos trabajos que nos ofrezcan retos, no imposibles, no triviales, difíciles, vamos a estar contentas. Pues con esta conversación a mí me da pie para preguntar cómo logramos las mujeres combinar la maternidad con nuestro desarrollo profesional, porque es cierto, los tiempos no son los mismos, tenemos que ser mamás y queremos ser mamás, pero al tiempo pues también queremos seguir desarrollándonos. ¿Cómo fue para usted combinar esta etapa? Pues yo sí tuve ayuda. Mi suegra me ayudó muchísimo con los niños, tenía una empleada doméstica. Así es que sí, no hubiera podido. ¿Y su esposo qué tal fue de colaborar? Porque también, pues era la época en la que mamá se quedaba en casa. No, para él fue muy difícil hasta que yo pues me divorcié. Sí, pues él decía que le salía más barato que yo no trabajara. Y de cierta forma, puede ser que sí. O sea, si hablamos a nivel, pues material, digamos, sí es más fácil, porque ¿no? la UNAM pagaba salarios muy bajos. Y decía, pues mejor quédate en la casa y no tenemos tanta ayuda doméstica. Tenía razón. Pero su suegra le siguió ayudando. Mi suegra siempre sí fue una maravilla y cuando me divorcié también. No, muy linda mujer, sí. Y mis suegros, los dos. Sí, por supuesto. La importancia de tener una red de mujeres, una red de apoyo. Sí, cómo no, pero yo tenía mucha ayuda. Y muchas de mis colegas del Instituto de Astronomía tuvieron esas redes y por eso pudieron avanzar, si no hubiera sido imposible. Así es que necesitamos que ojalá se eche para atrás esta ley de ciencia y tecnología, si cambia, que incluya cuestiones realistas, prácticas, para que las mujeres podamos prolongar nuestra estancia de estudios. O sea, ¿qué pasa? Vivimos 3 o 4 años más que los hombres. ¿Qué pasa si nos tardamos 3 o 4 años más en interrumpir, tener hijitos, cuidarlos, estar con ellos y luego retomar? Eso está prohibido. Y que existe esa oportunidad de poder retomar, porque incluso para buscar trabajo tú te vas un año y después ya no, porque ya no tienes la experiencia reciente. Tenemos que cambiar la sociedad con leyes que favorezcan a las mujeres. Sí, o sea, es importantísimo. Para tener una humanidad más justa, para ser más felices todos. Que cada mujer tenga una vida como la quiera. Si solo quiere ser ama de casa, perfecto. También otra cosa hay que tomar en cuenta es que
Muchas veces nuestras mamás nos enseñaron a ser buenas mamás, y luego la presión de trabajar fuera de casa, pues lo tienes que hacer bien, y aparte la moda de que tenemos que hacer gimnasia y saber hacer trencitas. Entonces estamos amoladas siempre. Pues la novedad es que si está tirada la casa, no pasa nada, no se acaba el mundo. Vean, los trastes míos están sin lavar. Ustedes vieron el tiradero que tenía en mis recámaras. Y es tragedia mundial, no pasa nada. Y ya ser la supermujer, tampoco. Mi generación teníamos que probar que éramos buenas. Ahora ya no. Ya hay mujeres premio Nobel en un montón de disciplinas. Ya. Lo que hay que aprender es a ser felices y tener las condiciones para que más mexicanos seamos felices. Pues creo que ahora sí estamos ya cerrando. Tal vez ese sería un buen cierre. ¿Cómo invita a las mujeres a ser felices? ¿Cómo encontramos esa felicidad que a veces es difícil y bueno, lo digo desde esta generación, nos sigue costando? Seguimos con el reto de combinar la maternidad o de no querer ser mamás, porque también hay quien no quiere y también es juzgada por no querer ser mamá, y de que nuestra felicidad siempre la basamos mucho en lo que dice nuestro entorno. ¿Qué mensaje daría a las mujeres para qué? Bueno, primero que el mito de Adán y Eva, donde nosotras somos culpables de todo y no tenemos acceso al árbol del conocimiento, es un mito tradicional con el que vivimos, pero no nos marca como seres de segunda, ni con la prohibición de desarrollar nuestras mentes. En segundo lugar, que la felicidad es pasajera. Ahorita estamos las tres súper felices, pero al rato, no sé, se me cae cloro en el vestido y ya me pongo a llorar. Sí, entonces, después, pues hay que tener amigos. Eso ayuda mucho. Pero insisto, los retos son una fuente de felicidad y eso sí lo podemos alcanzar. Y hay maneras de alcanzarlo, unos teniendo hijos, educándolos bien, ser buena esposa o lo que querramos ser, pero también tener un trabajo profesional que sea retador. Y ahora es la cuarta revolución industrial, que ya no es trabajo manual, va a ser tener ideas nuevas, nuevo conocimiento. Y generar nuevo conocimiento exige tener retos interesantes en la vida. Así es que necesitamos más mujeres en la vida profesional, tomadoras de decisiones, que asuman esos retos, de ahí encuentran la felicidad. Creo que sí es real, ¿no? Y como dice, fue un reto acercarnos, invitarla a estar aquí. Y sí, estamos muy felices de estar aquí. Y yo también. Compartieron su felicidad. Muchas gracias todas por recibirnos. De verdad es un placer conversar con usted. Y bueno, traemos preparadas muchas preguntas que ya quedaron fuera un poco por tiempo, pero creo que la conversación fue mejor y mucho más enriquecedora e inspiradora para las mujeres. Pues muchas gracias, son unas chicas lindísimas. Me encantaría que quienes nos escuchan vean sus sonrisas, sus semblantes, lo cariñosas y generosas que son. Que les vaya muy bien en la vida. Se merecen lo mejor del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Julieta. Gracias, Ceci, que hace posible esta transmisión. También a todo el equipo que no está aquí, pero que también nos ayuda. Recuerden escucharnos un nuevo episodio todos los miércoles. Además, en nuestro blog podremos encontrar información complementaria de cada tema. Yo soy Carla García y siempre es un gusto estar en sintonía con ustedes. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por ser parte de esta comunidad. Todos los miércoles un nuevo episodio. Exploramos historias inspiradoras, compartimos conocimientos y construimos nuevos puentes de apoyo mutuo. Ellas brillan. Una conversación con Carla García. Nos escuchamos la próxima.